Vivos se los llevaron, vivos los queremos, es un reclamo histórico de los comités de madres que existen en toda nuestra América desde hace 40 años. La desaparición forzada de personas con la finalidad no solo de aterrorizar la sociedad, sino también de dejar una marca constante en la vida de los amigos y familiares, en particular de las madres que los andan buscando, es algo importantísimo. Ha transformado y ha dado lugar a la lucha civil por el derecho al buen vivir en toda América Latina. Y han sido las madres en Argentina, seguramente las más famosas de todos, porque desafiaban una brutal y abierta, muy digamos, oficializada dictadura, como fue la dictadura militar argentina de los 70. Pero después de las madres, o durante el momento en que se formaban las madres de la Plaza de Mayo, y después las abuelas cuando crecieron, se estaban formando comités de madres en búsqueda de desaparecidas y desaparecidos en todo México. Hoy en México, con doña Rosario Ibarra de Piedra y otras 300 madres. No solo, ella es la cabeza, pero eran muchas la que estaban buscando en la década de los 70 a sus hijas y a sus hijos desaparecidos. En El Salvador las madres se reunían más allá de las diferencias de los partidos y de los grupos, porque efectivamente ahí también el Estado, los órganos represivos del Estado eran muy claros en yo te secuestro, te torturo, te desaparezco, probablemente te mato, pero tu familia, tus amigos, tu entorno no lo va a saber y se va a quedar con esta sensación de no haber hecho nunca lo suficiente para encontrarte. Esta es una forma de tortura generalizada contra la sociedad. Los 43 estudiantes normalistas, estudiantes para ser maestros, todos hombres de Ayotzinapa, de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, son como el punto de quiebre de una situación de desaparición constante desde hace unos 12 años en México, que tiene raíces muy hondas. Una política de desaparición sistemática de la población ya había sucedido en México durante la así llamada Guerra Sucia de los años 70. Ahora regresa y se mezcla con un uso de la delincuencia para desatar una guerra contra la población mexicana, que es una guerra no oficializada, que cuando alcanza algunos límites de no regreso es muy fácil echar en ella la culpa a los sectores delincuenciales, lo que en México se llama narco, ¿no? Pero que en realidad son sectores delincuenciales que tienen impunidad y por lo tanto permiso de actuar contra la población civil, en particular contra la población campesina, que en el discurso mexicano prácticamente ha desaparecido, pero sigue siendo la población más golpeada del país, contra la población indígena, que también desaparece con mucha facilidad cuando no es el 12 de octubre, cuando no es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los 69 pueblos de México, el pueblo yaqui que resiste contra la desaparición de su río, contra la polución de tierras, agua y aire, contra los pueblos que están en resistencia contra las hidroeléctricas, contra los proyectos mineros que realmente son altamente contaminantes en todos los sentidos, los físicos y los espirituales de la gente. Bueno, estos pueblos desaparecen, sus miembros desaparecen cada vez que realmente pueden bloquear esta constante de la gente no importa, lo único que importa son las ganancias de un mínimo grupo de personas, y que hace que México haya vuelto a ser, con todas sus letras, un país mesoamericano. Siempre lo ha sido históricamente, es un país cuna de una
cultura que desarrolló escritura, vivienda, ciudades, un ceremonial importantísimo, pero que hoy vuelve a ser un país mesoamericano porque es desde México hasta Nicaragua que hay una violencia sistemática casi idéntica que descansa en la represión de la población y en el uso de los delincuentes de los grupos delincuenciales para poder justificar y decir, no es cierto, nosotros no somos los opresores, hay una violencia que no podemos parar, como si el Estado pudiera en realidad renunciar a procurar justicia a su propio pueblo. Ahí adentro se inserta la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que son más 43, o sea, son aproximadamente 30.000 según cifras oficiales, y aquí debo decir, hay una verdadera guerra de cifra, por lo tanto, no sabemos cuántos son los desaparecidos. El Estado, en sus diferentes órganos, reconocen aproximadamente 30.000 desaparecidos, pero hay fuentes extraoficiales, sobre todo internacionales, entre ellos algunos miembros de la Cruz Roja, que hablan quizás de 100.000 desaparecidos, si no es que más. Esto significaría que hemos pasado la cifra de desaparecidos de Perú, que fue la más espantosa de América del Sur con Fujimori, pero que nos acercamos también a la cifra de los asesinatos de una guerra abierta, que fue la guerra centroamericana en Guatemala, guerra que duró 40 años. O sea, un poquito menos, pues de 1960 a 1996. Entonces, estamos en una diferencia con estos países porque ahí la guerra fue oficializada, fue reconocida, y en cambio aquí se tiende constantemente a decir que sí, pero no, que quién sabe cuántos son. Aparece en un periódico que son 11 personas que desaparecen al día, el día después la noticia no reaparece. Es un país donde se mata frecuentemente a personas de la prensa sin que haya una repercusión, y entonces todo es no oficializado y todo tiende a provocar el pánico. ¿Qué pasó en esa noche de septiembre en la que 5 camiones fueron retenidos, sobre los cuales se disparó indiscriminadamente, donde murieron no solo muchachos de Ayotzinapa, sino personas de la ciudad de Iguala, entre ellos un niño que regresaba de un partido de fútbol? ¿Qué pasó ahí? Porque una práctica común, que era la de los estudiantes de subirse a los camiones para obtener un pasaje gratuito a la Ciudad de México, esa noche tienen un enfrentamiento, no de su parte, sino contra de ellos, de diversos grupos de hombres en armas. Y hablo de hombres en armas porque ahí sí hubo narcos, sí hubo policía municipal, sí hubo policía federal, sí hubo ejército. ¿Qué pasaba? ¿Por qué todos contra 43 muchachos que repetían una práctica común? Entonces tenemos desde discursos absurdos, que el alcalde no quería que interrumpieran la plática de su esposa que estaba en el centro, como no sé qué cosa del DIF, ¿no? Hasta no, que había droga en uno de los 5 camiones y que los muchachos la podían evidenciar, hasta quién sabe qué. Lo que sucede es que ahí hubo un hasta aquí. La población, seguramente por las madres, los padres, los tíos, las tías, los familiares, las esposas de los muchachos desaparecidos, dijeron: nosotros no nos vamos a rendir en la búsqueda de estos muchachos, nos deben de decir la verdad. Y la verdad no aparece, la verdad siempre, la oficial por lo menos, siempre ha podido ser cuestionada fuertemente, cuestionada hasta sobre lo que pretendía decir como un punto final, ¿no? Y aquí recuerdo la idea de punto final, de cómo después de las dictaduras, los sectores conservadores
por miedo siempre intentaron decir, bueno, se puso fin a la dictadura y aquí hay un punto final. No, aquí inicia el camino de la memoria. Yo creo que en México hay una gran movilización artística y ciudadana por la memoria. Las y los desaparecidos, las y los asesinados, que son, según cifras oficiales también, aproximadamente 100.000 personas en 12 años, aunque hay muchas más, en esta guerra de cifras hay cifras mucho mayores que estas. Entonces, las mujeres y hombres que en todo el país están bordando por la memoria de las personas asesinadas, de las personas desaparecidas, la formación de Fundec y Fundel en Coahuila y Nuevo León, ¿no? Es fundaciones, nuestro desaparecido de regreso a casa, y no podemos olvidar los 23 años de activismo de las madres y familiares de las mujeres secuestradas, torturadas, utilizadas, desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez y en todo el país, porque hoy el feminicidio no es un fenómeno de Chihuahua, es un fenómeno mexicano, mesoamericano, llega hasta la frontera de Honduras con Nicaragua, y estas desapariciones se realizaron para medir en qué medida la sociedad iba a reaccionar o no. ¿Por qué? Porque las mujeres somos el sector más débil de una sociedad patriarcal, y la sociedad es en armas, la sociedad en donde los grupos de hombres en armas pueden desaparecer muchachos, son sociedades patriarcales.